regresos en Infórmate. Momento de nuestra entrevista central, Danilza. Así es. Una costumbre ya, el primer programa del año de Infórmate, siempre lo hacemos con él. Claro, bienvenido nuestro querido profesor Antonio Siriaco, economista estrella de la República Dominicana. Oye, yo estoy sumamente contento de ser el número uno en este año. Todos los años. A nivel de economía. Todos los años que tiene Infórmate en el aire, usted sabe que eso es un compromiso que usted tiene aquí. Oye, eso está por escrito, ¿verdad? Cuenten conmigo y siempre. sobre todo porque yo paso el año informada con eso que usted dice ese día aquí. No, y además que este es un programa que es a nivel no solamente nacional, sino internacional. Así mismo es. Bienvenido siempre, Bueno, querido profesor. Yo sé que sí, que siempre estoy bienvenido. Y usted está muy bien. Este año 2021 me imagino que está bastante renovado porque ustedes en eso son permanentes, una renovación permanente. Es que imagínese usted, ante la situación uno no se puede dejar caer completo. No, obviamente que yo creo que la situación amerita siempre un optimismo, Danilza y Ana. Y yo creo que estamos viviendo una época, y obviamente el año pasado fue un año bastante difícil para el mundo y también para la economía dominicana, pero hay que sacar de abajo. Y yo creo que uno tiene que ser optimista y creativo. A ustedes les sobra eso, y yo creo que ustedes en ese sentido este año será lleno de bendiciones. Amén. Lo declaramos, lo recibimos. Claro. En el nombre de Jesús. Y tiene que ser así, de manera que, nada, siempre lleno de optimismo. Esa es como dicen, ese es nuestro bálsamo que tenemos que tener a partir, obviamente, de esta situación que ha puesto de rodillas al mundo, pero yo creo que el mundo, evidentemente, lo vencerá. Un buen pie hemos iniciado Así este es. 2021 en Infórmate. Proyecciones económicamente. Terminamos un año sumamente difícil y estamos iniciando también en materia económica un año difícil. Mira, Danilza y Ana, yo pienso que uno tiene que ser prudente siempre. La economía dominicana, en su momento más difícil el año pasado, en abril, que tuvo una caída, una especie de crecimiento de menos 30%, sin embargo, ha venido poco a poco recuperándose, lentamente. Porque hay que saber lo siguiente, esta economía está insertada en el mundo global. Y sectores tan importantes como el turismo no dependen solamente de nosotros. Fíjate que el gobierno estableció un programa de estímulo que yo creo que era innecesario para estimular el turismo. Resultado, eso no prendió. ¿Por qué? Porque es que los turistas que vienen aquí, ¿de dónde vienen? No son dominicanos, su gran mayoría. No. Vienen de los Estados Unidos, son norteamericanos, de Europa. Y hasta que esas economías no se normalicen, nosotros no podemos hablar de un turismo que se reactive de manera total. De manera que yo creo que eso es un elemento que nos dice a nosotros que una parte de la recuperación de esta economía va a depender de cómo el resto del mundo, básicamente de los países de donde proceden los turistas, se recuperen. Igualmente, hacia dónde van nuestras exportaciones. En un 50% van al mercado norteamericano. ¿Y qué ocurre? Bueno, sencillamente, si ese mercado, tú sabes las tensiones que ha generado el proceso electoral en los Estados Unidos, todo eso de una forma u otra puede retrasar un proceso de recuperación plena. Al margen de las políticas públicas que aquí se están implementando, que yo creo que uno las saluda, pero eso no es suficiente, porque es que una parte de la recuperación no depende de nosotros. Hay un componente que es positivo, el componente de las remesas, por ejemplo. Bueno, las remesas se incrementaron el año pasado, en el 2020, a un monto histórico, 8.000 millones de dólares, pero uno sabe cuáles fueron las circunstancias. Todavía permanecen para este año en los Estados Unidos. El Congreso norteamericano aumentó el monto de ayuda a los dominicanos, o no dominicanos, sino a todos aquellos que están en situación de vulnerabilidad. Y hay muchos dominicanos que están en eso. Anteriormente le daban $1.250, ahora le van a dar $2.000. Eso es una buena noticia, porque eso implica
que una parte de los dominicanos que están recibiendo esas ayudas también se las van a transferir a sus Claro. conciudadanos que viven aquí en el país. De manera que yo creo que la recuperación de la economía va a ser una recuperación lenta, porque también hay que tomar en consideración que va a haber un proceso de vacunación. Y si esa vacuna, dependiendo de cómo la gente la acepte, que yo creo que sí, que la va a aceptar, pero aquí se anunció que va a ser en el mes de marzo, y en ese momento, en ese tiempo, ponle 3 meses más, que se vacuna a una parte importante de la población. Eso se va a llevar prácticamente los primeros 6 meses. Entonces ya debemos de hablar de una recuperación más o menos a partir del segundo semestre de este año. Es decir, que yo creo que el año 2021 aún prevalecen algunas condiciones que no ha provocado el coronavirus a nosotros en términos económicos. Si esa situación, fíjate lo siguiente, hasta que no exista un proceso de vacunación completa, todavía el confinamiento social va a estar presente, todavía quizás el toque de queda va a permanecer. ¿Y qué significa un toque de queda? Que las actividades vespertinas y nocturnas seguirán siendo afectadas. Restaurantes, pequeños bares, cines, tiendas, esos grandes centros comerciales que muchas veces ya cierran a las 10 de la noche, se van a ver afectados. ¿Qué implica eso? Que todavía una parte importante de la gente que trabaja en esos lugares o van a estar desempleados o van a estar muchos suspendidos, porque no es verdad que esas empresas o pequeños negocios van a trabajar con todo el personal completo. Entonces, el día de hoy, por ejemplo, todavía hay más de 160,000 trabajadores que no han podido integrarse. Que muchos de ellos están en el programa FASE. Y por eso fue que esos programas hubo que extenderlo, para que ustedes vean la magnitud de la situación. Pero que va a llegar el día que van a tener que desaparecer. Sí, claro, sí, pero yo me imagino que eso no puede ocurrir ahora. Incluso yo creo que esos programas se van a tener que prolongar más allá de abril. Ok. ¿Tú sabes por qué, Ana? Porque es que la situación todavía que provocó esa situación, esos despidos, esa suspensión, todavía se mantienen algunas condiciones. Mira, cuando una economía crece, que viene de una crisis muy fuerte y de altos niveles de desempleo, de gente desocupada, ese proceso de reactivación no significa que las empresas inmediatamente van a absorber los trabajadores que suspendieron o que cesantearon. No. Lo que ocurre es que las empresas observan si hay un restablecimiento total de la actividad económica. Y hasta que eso no ocurra, entonces no es verdad que se va a generar un proceso de absorción de todo ese personal que está fuera del mercado de trabajo. De manera que eso no es un proceso automático ni rápido. Oye, ya en el 2022, casi todos los pronósticos que se hacen dicen, bueno, podemos ver una reactivación total en el 2022 o en el 2023. Pero claro, porque todavía este es un año que hay muchas situaciones y déjeme decir lo siguiente, hay todo un elemento geopolítico con respecto a las vacunas. Ustedes ven por las redes sociales cómo aquellos países donde han generado vacunas, países desarrollados, el caso de Estados Unidos, el caso de Inglaterra, el caso de China, el caso de Rusia, hay una lucha por si mi vacuna es más efectiva. Exacto. Y entonces hay una cantidad de información que pueden ser noticias falsas, pero que mucha gente se lo cree, de los efectos de muchas vacunas, que muertos, personas con efectos colaterales. Entonces, al final los intereses. Intereses. Entonces todo eso genera una situación de animadversión y de resistencia para el uso de la vacuna. Incluso en los Estados Unidos. En los Estados Unidos hay grupos que se resisten a vacunarse. Y todo eso es producto de esta situación. De manera que eso también no es un elemento automático. Y eso también retrasa todo el proceso de reactivación de la economía.
Ante este escenario, profesor, que usted acaba de dar, de decir, de presentar, ¿qué usted entonces les recomienda a la población dominicana, a los ciudadanos? ¿Cómo debe de ser el manejo? Pues tiene que haber un manejo. Claro, claro. Mira, Ana, yo creo que uno en estos aspectos, y eso todo lo vivimos, nuestros presupuestos familiares y personales, ha habido una especie de recomposición. Y eso ocurre cuando hay crisis. Tú priorizas. Y tú priorizas dos cosas. Seguro, tú y tu familia, y tus hijos y las hijas, y el mío y el tuyo. Los alimentos, la comida y los medicamentos. Después todo lo otro, tú lo pospones. Por eso es que las actividades turísticas en el mundo se han ralentizado, porque el turismo es una actividad de última instancia. Cuando tú cuadras tu presupuesto y entonces tú dices, yo puedo ahora irme para un resort o yo puedo ir para Estados Unidos y me voy a vacacionar. ¿Por qué? Porque es parte de un ahorro que tú acumulas. Pero ya tú tienes satisfecho otras necesidades. Pero con hambre no se puede Pero estar con pensando hambre en no. resort, ¿verdad? Entonces, y mucho más personas que en un hogar trabajaban 4 y ahora trabajan 2. Oye bien, y en hogares donde incluso hay gente que tiene dificultad en estos días, en estos momentos, porque están sin trabajo y el gobierno tiene que darle una ayuda. Por eso se creó el programa Fase 1 y Fase 2, ahora en su versión nueva, el programa Fase. Entonces, ¿qué yo les recomiendo? Bueno, que tratemos nosotros de ser prudentes en estos tiempos y no malgastemos los recursos mínimos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es rentable tú decir, bueno, yo me voy ahora para un resort y a darme la buena vida. Quizás lo puedan hacer, pero mínimamente, pero yo no lo puedo recomendar a una población dominicana que muchos de ellos, miles de ellos están desempleados y que entonces vayan a malgastar los pocos recursos que le tienen o los recursos que le están enviando sus familiares de los Estados Unidos. Así Aquí es. hay millones de familias que reciben remesas. Pero entonces eso dice que van a haber muchos negocios que van a quebrar, el profesor. No, hay muchos negocios que no han podido reaperturar. Reabrir. No es que van a quebrar, no. Que cerraron y no han podido abrir. Esa es la realidad de la crisis. El 32% de los negocios, oye bien, del total, el 32% no ha podido volver otra vez. Profesora. Y el 95% del tejido empresarial en la República Dominicana, Ana, son pequeñas y medianas empresas. Para que tú veas entonces el impacto fuerte que eso tiene. Pero yo creo que todos reconocemos eso. Se fueron a pique la micro. Pero claro, porque es que esta es una crisis profunda, no solamente en la República Dominicana, sino también en el mundo. Y por eso se crearon los programas de ayuda. Y por eso los bancos centrales, incluyendo el Banco Central de la República Dominicana, puso a disposición del sector financiero más de 190 mil millones de pesos para que se lo colocaran a los sectores productivos. ¿Tú entiendes? Eso no es fácil. La crisis que ha generado el coronavirus es una crisis de una dimensión y profundidad tal y complejidad que no es fácil. Eso va a cambiar y está cambiando nuestras vidas, nuestra forma de proceder, nuestra forma de saludar. Incluso yo me imagino que muchos de nosotros, en muchos casos, tenemos que cohibirnos de saludar a familiares cercanos, de darle un abrazo. Así mismo es, Sí, así así mismo es. Entonces, para que tú veas que no es tan fácil esta situación. Profesor, precisamente, usted sabe que el gobierno ha planteado que para este año necesita hacer una reforma fiscal, pero encontrará el escenario frente a este panorama económico que seguimos enfrentando para hacer esa reforma fiscal. Mira, yo creo, si me permiten hacer una recomendación, yo creo que este año 2021, más que ejecutar una reforma fiscal, hay que discutir una reforma fiscal para que luego entonces eso se ejecute en el 2022. Ok. Eso debe ser la ruta, porque el 2021 hay dos elementos importantes. Se va a firmar el pacto eléctrico
pacto eléctrico tiene también un impacto en las finanzas públicas, pero tampoco tú puedes, en un proceso de recuperación, en un proceso que se está saliendo poco a poco de la crisis, generar una situación de estrés en el tejido empresarial, en el tejido social, de establecer o de ejecutar un pacto fiscal. Es necesario, hay que hacerlo, pero primero se discute y luego se ejecuta. Este año no es un año de ejecución del pacto fiscal. ¿Tú sabes por qué? Porque todos los pactos fiscales implican, de una forma u otra, mayores impuestos. Y eso tiene que ser así. El Estado se inició eficientizando el gasto, eso está bien, eso está muy bien, porque eso es parte del relato de que cuando se vaya a discutir y la población le diga, bueno, pero tú me exiges sacrificio, entonces él va a decir, sí, yo me estoy sacrificando, porque ya yo he venido eficientizando el gasto. Perfecto. Pero hay que tomar en consideración que estamos en una crisis, que todavía hay gente desempleada, que todavía hay empresas que están fuera del mercado y tú no puedes entonces decir que te si paguen no más están impuestos. produciendo, ¿cómo No, van a poner porque más un impuestos? impuesto, una reforma fiscal es un ajuste al final. Es como que tú básicamente me pidas que me saque el dinero de la cartera y te lo dé. O a las empresas que le den gran parte de lo que están ganando o de lo poco que están ganando. Entonces hay que esperar que el tejido empresarial y el tejido social esté mucho más oxigenado en términos de recursos, menos estrés. Se puede discutir, básicamente, este año es para fines de discusión y el próximo año es ya para hacer una aplicación de esa reforma o pacto fiscal, porque se supone que ya el entorno internacional, si las cosas van como van, porque nada es aquí absoluto, uno no sabe, pero si las cosas se comportan como uno está viendo a nivel mundial, entonces el 2022 va a ser un año obviamente de mayor auge de la actividad económica. Y por eso yo creo que debe ser aplicada en el 2022. Profesor, nos están haciendo señas, pero algo que me preocupa a mí, porque a mí siempre, esta entrevista siempre yo la tomo para mí. Usted lo sabe, ¿verdad, profesor? Sí, claro. Yo pensaba que a esta altura ya el dólar iba a aumentar. Lo hemos visto que se ha quedado estable. Muy estable. Muy estable. Frente a la situación, ¿eh? y si esto va a continuar de esta manera. Mira, va a ocurrir algo que es muy normal. Que yo espero en el futuro que el dólar se mueva hacia arriba. Yo eso lo espero. Incluso este año, el presupuesto de este año habla de $1 al 63 por 1. Así terminar. Entonces, ahora, ¿qué yo creo? Y eso se lo digo a ustedes y a la población que lo ve, que la ve, es que en la medida que la economía se reactiva, en esa medida va a haber una mayor presión en la tasa de cambio. Es muy normal, porque, oye, no es lo mismo un tipo de cambio cuando la economía tuvo una caída de menos 30% y ahora que hay una recuperación, que posible este año la economía tenga un crecimiento en la vecindad del 4.5 desde mi punto de vista, es decir, que tú vas a pasar de un crecimiento negativo a un crecimiento positivo, la gente va a demandar más, las empresas van a comprar más, van a importar más, y eso implica que van a tener que comprar más dólares para importar más, y eso va a traer como consecuencia que el tipo de cambio necesariamente va a subir. Perfecto. Profesor, ya sé que ya él quiere está haciendo señas, Junior, pero antes de, ¿qué es lo que quieren decir la Asociación Administradora de Fondos de Pensiones con esto que han propuesto? Porque la gente aquí sabemos lo que se ha estado discutiendo y lo que se ha estado exigiendo. Cuando ellos proponen que haya más facilidades para que las personas puedan acceder a sus fondos, ¿qué es lo que quieren decir? No, pero con eso hay que tener cuidado, porque a lo que ellos se refieren, y yo creo que todos estamos de acuerdo en ese sentido, es, por ejemplo, a las pensiones
de sobrevivencia. Por ejemplo, si a un familiar de ustedes, mío, fallece y tiene recursos Las en una trabas. AFP, hay trabas que hasta ahora se han mantenido. Incluso una de esas trabas es que le exigen el pago de un impuesto suceral. ¿Cómo? Sí, claro, o sea, de un impuesto de sucesión. Y entonces eso, mucha gente desconoce eso y cree que el pago es automático, entonces eso hay que resolverlo. Eso obviamente es de lo que se trata y es uno de los principales escollos burocráticos que hay. Yo creo que eso no es problema. Ahora, desilusión. no más de ahí, pero no es el que esa situación ellos están, ¿verdad?, siendo más papitas que el Papa. No, sino que hay un elemento ahí de carácter administrativo. Eso pasa incluso en situaciones en las cuales también Sí, ocurre que- cuando hay recursos en los bancos, y que que tú vas a de hecho- reclamar Sí, y te dicen eso es un proceso legal. un proceso legal. Y de que A de eso que se hecho refiere. ponen tan difícil a veces el proceso que la Claro, gente entonces, termina no- dejando eso y ese dinero queda Y que ahí. tú sabes que hay muchas personas que cotizan en la seguridad social y que tienen sus fondos en una AFP en el proceso de capitalización individual y desconocen eso. Claro. O sea, no son gente incluso de clase media, con formación. Entonces, cuando se ven con esa traba y hay que ir a impuestos internos y que impuestos internos les exige una serie de cosas, entonces dicen, mejor lo dejan ahí. Mejor Y ya el no voy- Estado no se voy ha a bromar preocupado con eso. nunca, Claro. profesor, Y- por educar, por informar a esas personas de qué es lo que tiene, cómo Entonces- es que cotizan y cuál es el Y que Entonces- la procedimiento. misión debe ser Claro, facilitarle facilitar al esa- ciudadano al el acceso ciudadano. a esos fondos porque son sus derechos. Y además debe haber un nivel de más información por parte de la DIDA, Es cierto. Claro, claro. que también eso es una falla del sistema. La DIDA en ese sentido no ha sido lo suficientemente ágil para dotar de información a la gente de abajo, Confabulación. ¿verdad? Porque, oye, eso todos nosotros lo sabemos, pero la gente de abajo no sabe eso. Confabulación del sistema, profesor. Entonces, cuando ellos hacen un comunicado que la gente cree que otra cosa, que probablemente la gente piensa, bueno, pero hay que facilitarle el 30%, que mucha gente pensó Sí, eso. sí. No es eso. No es eso. Bueno, pues No, ya. porque lamentablemente ese es un tema que todavía no le ha interesado a ninguno de los de las autoridades que han manejado Mira, el tema. ahora hay una oportunidad de hacer una revisión a la ley de la seguridad social. He visto en la Cámara de Diputados, algunos diputados. La revisión tiene mucho. Profesor. No, ahora recientemente, Sí, porque profesor, pero lo han sometido muchos diputados. Cuando No. viene a ver va a terminar como la ley de No, partido. no, porque- no, tanto no. tiempo, al final. Ley de ¿qué partido, resultado? reforma No, porque policial. se le han hecho parches. Hay que decir que el gobierno anterior modificó la ley, hizo una modificación y creo que evacuó la ley 13-20, donde se le reduce el porcentaje y la comisión administrativa que cobran las AFP. Y Sí. la cambió no por el rendimiento, o sea, por los beneficios, sino por el saldo. Y eso podría ser hasta más beneficioso. Y vuelvo a decir, confabulación del sistema, profesor. No es más que eso. Ahora, yo le prometo que la próxima invitación que ustedes me hagan, yo lo voy a hacer y a presentar la propuesta que yo tengo con respecto a las AFP. Ah, no, pero eso es un compromiso y Sí, es una exclusiva. claro. Usted no puede Sí, ir a sí. presentar eso a ningún lado. No, ¿eh? yo obviamente Lo voy a monitorear. Estoy tratando de ver si algún legislador asume eso para Claro. que lo pueda someter al Congreso. ¿O escucharon? No, aquí hay muchos legisladores Sí, sí, que no, lo no. están viendo en Infórmate. Yo lo digo aquí Así que, porque, oye, este programa, yo sé que lo ven los congresistas. y lo Así vamos Seguro. y lo vamos a decir desde que usted nos diga, ya me comuniqué con fulano de Claro. tal, y ya eso se va a someter. Claro, Ustedes verán. Gracias, profesor. Es un placer siempre recibirlo en Infórmate. A ustedes ya saben, cuenten conmigo, que yo siempre soy de ustedes. Muchísimas gracias. Señores, vamos a una pausa. Al regreso todavía hay más en Infórmate.